La palabra del Señor, hoy vamos a continuar con nuestra serie de moldeados a su imagen. Así que yo le pido a usted que se ubique en la carta a los Efesios capítulo 6 y vamos a leer versículos 1 al 4, la tercera parte de padres e hijos. Si no tiene nada que se lo impida, como tenemos por costumbre hacerlo, por reverencia al Señor, nos ponemos sobre nuestros pies y juntos leemos la palabra del Señor. Dice así: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Para mí es un gozo, Señor, abrir tu palabra, poder leerla en voz alta junto con mis hermanos en la fe. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Y Señor, una vez más, venimos juntos a pedir tu ayuda porque yo debo confesar que soy un hombre pecador, que soy un hombre, Señor, que todavía lucha con su carne, más de lo que quisiera reconocer, y por eso no soy digno de predicar, de anunciar a mi Rey Cristo Jesús, mucho menos de poder exponer tu palabra como debe ser expuesta. Pero Señor, nuestra confianza y esperanza no está en la sabiduría de un hombre, o en los talentos, o en la habilidad que le hayas dado a un hombre. Nuestra confianza está en la obra de tu Espíritu Santo, quien tiene el poder para abrir los ojos, para abrir los oídos, para cambiar corazones, quien tiene el poder para traer vida donde hay muerte en este momento espiritual. Y por eso, Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos y te suplicamos que actúes, que te muevas en este lugar, permitiendo, Señor, que tu palabra sea anunciada, pero que tu palabra también sea recibida, creída y aplicada, para la gloria de Jesús. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el grupo ECO, en el que tengo la oportunidad de participar, he venido diciendo algo y fue algo que compartí con los hermanos en Estados Unidos, porque siempre nos preguntan, ¿qué están predicando? ¿Cómo van las cosas? Intercambiamos allí perspectivas. Y una de las cosas que les he comentado a los que he tenido la oportunidad es cómo esta serie ha sido una de las series más retadoras para mí al predicar los mensajes que he predicado y escuchar los que he escuchado, el pastor Heider, el pastor Moisés en los últimos 15 días. Pero no tanto desde la perspectiva exegética, porque Daniel fue más retador. De hecho, Efesios 5 es muy claro. Ha sido muy retador y muy difícil porque cuando estoy preparando los mensajes me doy cuenta de lo corto que me quedo frente a lo que la palabra está pidiendo. Me doy cuenta de lo muy lejos que puedo estar caminando muchas veces de lo que la palabra establece aquí. Pero el punto no es quedarnos simplemente en decir qué lejos estoy de esto y salir desanimado, decir bueno, algún día Dios hará, sino recordar que todo esto es producto, solamente podrá ser llevado a cabo si el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios nos capacita para llevarlo a cabo, pero que al mismo tiempo, si yo soy creyente, yo ya tengo el Espíritu Santo de Dios. Y que si tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo toda la ayuda que puedo necesitar para obedecer la palabra del Señor. Y que si soy verdaderamente creyente, tengo
todos los motivos para llevar a cabo, para esforzarme en vivir de acuerdo a esta palabra, porque entiendo que no solamente fui llamado desde antes de la fundación del mundo, sino que fui predestinado para adopción en la familia celestial, que fui redimido por la sangre de Cristo con su sacrificio en la cruz, al beber la copa de la ira de Dios, al ser aplastado por el Padre, la ira del Padre en mi lugar, y que fui sellado con el Espíritu Santo, garantizando no solamente mi llegada al cielo, sino mi transformación terrenal. Así que, amado hermano, una vez más necesitamos recordar que lo que estamos haciendo estos domingos no es dando cátedra moral. Si algún papá que no es cristiano pone en práctica esos principios, va a cambiar su casa, de seguro que va a cambiar. Si algún hombre, alguna mujer que ha escuchado estos mensajes y no es cristiano, pero pone en práctica, se esfuerza por amar a su esposa, se esfuerza por cuidar a su esposa, se esfuerza por liderar su casa va a mejorar. Pero, amados hermanos, nosotros no estamos aquí para vivir vidas mejores. Nosotros no estamos exponiendo estos mensajes como predicadores simplemente para vernos una iglesia más puestecita. Estamos predicando estos mensajes porque tenemos una sola cosa en mente, y es la gloria de Cristo Jesús. No queremos ningún cambio que busque egoístamente tener un mejor matrimonio. Porque es posible que tú estés pensando, bueno, si mi esposo se comporta así, yo voy a estar más feliz, así que le voy a ayudar y ya no le voy a torcer los ojos para que entonces él me trate mejor y vivo feliz, vivo mejor. Y tal vez algunos padres estén pensando, ok, si corrijo, si disciplino a mi hijo, me va a hacer la vida más fácil y entonces voy a hacerlo. O algún hijo leyó, prestó atención, no se quedó pensando simplemente en que era hijo de ira, sino que prestó atención, y cuando Heider decía, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. Y algún hijo aquí dijo, suena como buen negocio. No le hago mala cara, tiendo la cama, hago la tarea, de vez en cuando me subo en el promedio de obediencia, y Dios está comprometido conmigo a bendecirme. Entonces lo voy a hacer. Pero esos son motivos egoístas. Esos son motivos centrados en ti. Esos son motivos centrados en el hombre. Y, hermanos, el evangelio no está centrado en nosotros. El evangelio está centrado en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Como Pablo dice en Corinto, o a la iglesia de Corinto más bien, primera carta de Corintios, ya sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro único objetivo. Y con este marco nuevamente de que no son normas morales, ahora vamos a ver esta predicación, Padres e Hijos, donde vamos a ver básicamente tres cosas. La serie se llama Moldeados a su imagen, y si tú le has prestado atención, básicamente Dios nos ha estado dando modelos. Nos está diciendo cuál es el modelo que debemos nosotros seguir. Hace 8 días el pastor Moisés muy claramente nos dejaba ver que el mundo tiene modelos, que el mundo tiene maneras de hacer las cosas, y nos permitía ver, entender cómo todo de esto de la paternidad y de la relación con los padres se desprende del capítulo 4 de Efesios, en esta carta, de la paternidad de Dios con nosotros. Él es nuestro Padre, y es un Padre que desea que crezcamos, que maduremos y nos parezcamos a Cristo Jesús, el varón perfecto. Eso no lo podemos cambiar, porque versículos 1 al 4 del capítulo 6, igual que los versículos 21 en adelante del 5, fluyen directamente del evangelio. La causa es el evangelio, la causa es vivir en el poder del Espíritu, y por eso el versículo 21 del 5 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, habiéndonos recordado que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver básicamente 3 aspectos. Número 1, modelando a Cristo. Número 2, un modelo claro y autoritativo, una palabra que no nos gusta,
pero es lo que estamos viendo acá. Y por último, veremos un modelo que ayuda a crecer. Y es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el propósito de este modelo de crianza y de relación de padres e hijos que tenemos acá? Lo primero, que el texto que tenemos, estos 4 versículos, no están aislados. Estos 4 versículos, aunque tiene un subtítulo en casi todas las Biblias modernas, padres e hijos, en la carta de Pablo no estaba ese subtítulo. Así que lo que tenemos básicamente, podemos leer versículo 33, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos. La palabra original es no exasperen, más que enojar, no exasperen a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hay un flujo. Esto es importante para que no nos perdamos de aquí. Hay un flujo, es decir, que la instrucción de padres e hijos, y especialmente la instrucción a los padres, es un flujo que viene siguiendo la misma línea de esposo y esposa. ¿Por qué razón el Espíritu Santo lleva a Pablo a presentarlo de esa manera? Porque los padres no tienen únicamente la tarea de criar a los hijos, disciplinarlos e instruirlos en el temor del Señor, sino que los padres tienen una tarea que ya les presentó Pablo en los versículos 22 al 33. ¿Cuál es esa tarea? Cómo ser esposo y cómo ser esposa. Así que hay algo primario. Hay algo que viene antes de yo empezar a corregir a mis hijas. Hay algo que viene antes de yo comenzar a disciplinar a mis hijos. Hay algo que viene antes de yo tomar la vara de la disciplina. Y eso que viene antes es que yo debo estar viviendo como un buen esposo que ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Y esa mamá que tiene la tarea de instruir y disciplinar a sus hijos, antes de eso tiene otra tarea. ¿Cuál es la tarea? Someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender, porque no vemos muchas veces el flujo del argumento. Mi amado hermano, una parte fundamental de la crianza en el temor del Señor es vivir en el temor del Señor. Voy a repetir esto. Usted sabe que me gustan mucho esas frases que parecen juego de palabras, pero no lo son. Pero es que es necesario para que lo puedas ver. Una parte fundamental de esta tarea que dice, padres, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, o como dice otra versión, en el temor del Señor. Una parte fundamental de eso, como papá, es que tú mismo vivas en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque es absurdo estar pidiéndole a los hijos que se sometan a nuestra autoridad. Es absurdo estar diciendo a los hijos que se sometan a Cristo. Mira, tú tienes que obedecer la palabra, tienes que someterte a Cristo. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, y tu hijo te escucha, ajá, Cristo es el Señor, pero luego te ve gritando a tu esposa. O sea, tú quieres que yo me someta a ese Cristo al que tú te lo pasas por encima, como decía un pastor antes, por la galleta. A ese Cristo que tú irrespetas, va como mamá a decirle, tú tienes que someterte, tú tienes que obedecerme. La palabra de Dios dice, y luego el esposo en medio del regaño dice, amor, ¿qué? Y, sí, pero tú tienes que someterte a Cristo porque... ¿En serio? Mi amado hermano, lo primero que tú tienes que entender es que los roles que tenemos aquí, los roles matrimoniales, nos llevan a nosotros a decir o a hacer más bien algo, es que yo debo servir como modelo para mis hijos. Yo debo moldear mi vida de tal manera que yo pueda servir como modelo de sometimiento y de reverencia a Cristo Jesús. Mi amado, hay espacio, lo vamos a ver ahorita, para la instrucción en la palabra. Es necesario, pero lo que mis hijos necesitan, lo que tus hijos necesitan, lo que nuestros hijos necesitan primariamente es ver que tú vives sometido a Dios.
que tú confías en la palabra del Señor, que tú no solamente tratas bien a tu esposa, sino que tú manejas tus finanzas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que tú vives una vida de pureza, una vida espiritual. Ya hiciste el devocional, la palabra dice que tienes que hacer devocional, pero tú no abres la Biblia nunca en la casa. Él se da cuenta que tú nunca oras. Él se da cuenta cuando hermanos te exhortan y dicen, no he tenido tiempo, me quedé dormido, qué pereza. Haz tu devocional, la palabra dice, ¿en serio? Necesitamos entender que la primera parte del modelo de crianza es modelar. ¿Sí se entendió eso? La primera parte del modelo de crianza es modelar. Yo debo modelar a Cristo. Un padre, escúchame bien, puede guiar a sus hijos a Cristo teológicamente, pero al mismo tiempo alejarlos de Cristo prácticamente. Es factible, es posible que teológicamente nos preparemos. Usted se graduó del seminario, usted está haciendo todos los cursos que la iglesia provee y teológicamente tú le puedes dar a tu hijo todos los recursos necesarios para que se acerque a Cristo y al mismo tiempo alejarlo completamente de Cristo con la manera en que vives. No puede haber, no debe haber esa dicotomía. Nosotros no podemos ser padres teológicamente, con una teología correcta únicamente en la cabeza y no en la práctica. Nuestros hijos se rebelan contra la autoridad de la Escritura porque nosotros nos rebelamos contra la autoridad de la Escritura. Pero tú, ¿por qué no tienes dominio propio? Porque tú no lo tienes. Modélalo. Modela el dominio propio. ¿Tú por qué hablas tan feo? Porque tú hablas igual de feo en la casa. Modela. Pero tú por qué eres irreverente en el servicio. Siempre te veo irreverente en el servicio. ¿Qué cosa? El pastor está predicando. Presta atención. Espérate que me llega un mensaje. ¿En serio? Nosotros tenemos que entender que el flujo del argumento de Efesios es primero esposo y esposa. Cumpliendo con esos roles, modelando a Cristo en eso, modelando a Cristo en su vida, en las decisiones que toma. ¿Tú por qué estás diciendo estas vulgaridades? Pero pones la película que tiene una vulgaridad cada 5 segundos. ¿Tú por qué estás escuchando eso? Pero tú también vas escuchando. Uno se monta a veces a carros de hermanos que se asustan. Ay, él se puso esta canción ahí. Tranquilo, hermano, yo no te voy a juzgar. Seguramente fue así. Y les pedimos cosas que nosotros no hacemos. Y les exigimos comportamientos que nosotros no estamos dispuestos a llevar a cabo. Pero tú, ¿por qué no quieres hablar con los niños de la iglesia? La iglesia es hermosa, pero él te acaba de escuchar en el camino de vuelta, hablando con tu esposa, con tu esposo, lo malo que tiene la iglesia. Terrible la iglesia. ¿Te diste cuenta? Qué silla incómoda. Julano no me saludó. Yo no sé ni para qué vas a iglesia. Y él va sentado atrás y luego le dices, hay que amar la iglesia del Señor. ¿En serio? Modelamos a Cristo porque cuando los padres viven a la manera de Cristo, están ayudando a sus hijos, especialmente en el matrimonio, a varias cosas. Número 1, le están mostrando a sus hijos que es posible vivir como hijos de luz en un medio de oscuridad. Nuestros hijos no son ajenos al modelo del mundo. Nuestros hijos no son ajenos a la realidad de los divorcios en el mundo. Nuestros hijos no son ajenos al miedo que tienen las personas en comprometerse para estar hasta la eternidad. Pero cuando un padre y una madre viven como esposos, no solamente soportando el matrimonio, porque algunos siguen con la idea que el mundo vendía, de que matrimonio y mortaja del cielo bajan, y entonces escuchan a la esposa quejándose de su matrimonio, al esposo quejándose de su matrimonio, siempre como sobreviviendo allí en la casa. Pero cuando vivimos a la manera de Cristo, les estamos diciendo algo: sí es posible vivir como hijos de luz en medio de la oscuridad, porque Cristo nos capacita. Amén. Número 2, les estamos enseñando que la palabra de Dios es buena. Cuando una esposa se somete a su esposo, le está enseñando a su hijo que lo que dice Dios es bueno. Pero no cuando se somete y lo escucha llorando: Señor, ¿por qué pusiste los roles así? ¿Por qué no nos pusiste a nosotras como cabeza, sometidas a estos hombres? Bueno,
¿Cómo va tu hijo a creer que la palabra de Dios es buena si tú te quejas de la palabra de Dios? Les estamos enseñando no solo que la palabra de Dios es buena, sino que Dios es bueno. Cuando padre y madre, esposos, están viviendo, siguiendo la instrucción de la palabra, estamos diciéndoles que Dios es bueno, que Dios es fiel, pero sobre todo que Dios es confiable. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro le dice a las casadas con hombres incrédulos: sométanse a sus maridos incrédulos sin temor a lo que ellos puedan hacer. ¿Qué le está diciendo el Señor a través de Pedro a las esposas allá? Confía en mí. Confía en mí. Yo estoy en control. Sométete. Pero es que ¿qué puede hacer? Confía en mí. Y cuando nosotros como padres vivimos sometidos a la palabra, nuestros hijos están aprendiendo que pueden confiar en la palabra de Dios. Amado hermano, estamos preparando, cuando vivimos así, hijos para vivir sus matrimonios. Y aquí hago un paréntesis: si es que el plan de Dios es que se casen. Porque hay hermanos y hermanas solteros que van a permanecer solteros para la gloria de Dios. No todos tienen que casarse. Hay hombres que van a quedar como Pablo, y está bien. Tenemos que ayudar a entender que el matrimonio es bueno, pero no es el único plan de Dios para el hombre. Porque a veces ponemos presiones sobre los solteros: cásate, ¿cuándo? Todavía nada. Y no quiero que ahorita, a la salida, después de felicitar a Carlos y a Sorelí, se acerquen a las solteras: ¿y tú qué? Porque yo le respondería: ¿yo qué de qué? Pues tú qué, ¿no viste a Carlos? Sí lo vi en la foto. Ahí está. Gracias, Carlos. Si el plan de Dios para sus vidas es que ellos se casen, tú les vas a ayudar a prepararlos para ser un esposo que ame a su esposa y una mujer que se someta a su esposo. Les estás entrenando. Mira, muchas de las prácticas de los matrimonios jóvenes son las prácticas de sus casas. Mi papá lo hacía así, mi mamá lo hacía así, eso fue lo que yo aprendí. Y aunque eso muchas veces es una excusa para no querer hacer lo correcto, no podemos negar que hay una influencia de lo que vivimos en casa. No podemos negar que hay parte de eso. Así que si mis hijos ven un buen modelo de matrimonio, cuando se casen no les va a ser tan complicado. Mi mamá lo hacía, mi papá lo hacía. Yo aprendí, yo vi a mi papá cuidando a mi mamá. Sus hijos deberían poder decir lo que me dice Sarita muchas veces: tú amas más a mi mamá que a mí. Y yo les respondo: sí. Sí, tu mamá es mi prioridad. Y entonces, ¿dónde estoy yo? Estás aquí a mi lado, pero tu mamá es mi prioridad. Porque eso es lo que dice la palabra. Ella y yo somos uno. Se me manda a amar a Angie como Cristo ama a la iglesia, no a Sarita, no a Andrea, no a nadie más, solamente a Angie. Es la única mujer a la que tengo que amar como Cristo ama a la iglesia. Y que mi hija vea eso, a mí me alegra. Porque el día que se case va a entender cuáles son las prioridades. Amén. Hermanos, los padres deben verse a sí mismos como embajadores de Cristo frente a sus hijos. Una de las cosas que olvidamos es que a veces decimos: vamos a ir a la casa de Julano, acuérdense, hay que dar buen testimonio. ¿Ok? Eso es válido, pero ¿qué debes cambiar? ¿Qué es lo que haces en tu casa que no puedes hacer en la casa de Julano? Si estás hablando de andar sin camisa, ok, es válido, por favor, no vayas a mi casa sin camisa. Pero si estás hablando de: allá no nos vamos a gritar, ¿de acuerdo? ¿Todos claros? ¿Allá no gritamos? ¿Listo? Por favor, solamente son 30 minutos sin gritos. Hay problemas. Los padres debemos modelar como embajadores de Cristo. Tú tienes que entender algo. Papá, préstame atención, por favor. Tus hijos no nacen cristianos. Tus hijos nacen condenados a la eternidad en el infierno. Tus hijos no nacen listos para seguir y obedecer a Cristo. Tus hijos nacen con la predisposición de aborrecer a Cristo. ¿Quieres una prueba de eso? Mira a los bebés muchas veces aquí en el servicio. Apenas dice el que va a orar, hoy fue Edilberto, sea Danilo, sea Jorge, sea quien sea, vamos a orar.
muchos que estaban tranquilitos, inmediatamente, ¿qué hacen? La arman. Y yo, como estoy atrás, me doy cuenta, cruzan la línea, se calman, los entran y la arman. ¿Por qué? Porque en sus corazones aborrecen a Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra. Traemos la semilla de Adán, traemos la semilla de pecado. Así que uno de los peores errores que los papás cometen es que no entienden que Dios, cuando le puso en el vientre ese frijolito, que cuando usted muestra la ecografía, las primeras 6 semanas se lo muestra a la gente dice, ¡ay, qué bello! No hay nada que se vea bello, ahí uno no entiende qué es. ¿Cuál es el punto que señalan? ¡Ay, la X! ¡Ah, sí, claro! Sí. Ya se parece al papá, sí. Que el papá es bien maluco. Bueno, cuando Dios pone ese ser en el vientre de su mamá y permite que la mamá dé a luz, porque eso es algo que Dios permite, tienes un pecador nuevo en la casa, tienes un enemigo de Cristo, tienes un rebelde contra Cristo, tienes alguien que aborrece a Dios y tú has sido puesto allí por Dios como embajador de Cristo para este. Papás, nosotros debemos representar a Cristo en nuestras casas. Este es un modelo que no funciona si nosotros no modelamos a Cristo. Por eso, nuevamente, no se trata de normas. ¿Se trata de qué? Del evangelio. Se trata de un hombre y una mujer que han unido sus vidas en sagrado matrimonio y viven ese matrimonio para la gloria de Cristo. Y ahora Dios ha permitido que tengan hijos y ellos tienen un campo misionero en sus casas. Hay gente que está, pastor, yo quiero ir a predicar. Bueno, predícale a tus hijos. No, predicar. Explícame eso. Yo quisiera discipular aquí. Bueno, pero ¿y tus hijos cómo están? No, discipular gente. Ok, a veces me quedo pensando en qué significa eso de gente, cuando dicen esas cosas, porque las dicen algunos. Ustedes no, ustedes son muy santos, pero en Estados Unidos hubo gente hablando así. Ok, necesitas verte como embajador. Sí, tienes que enseñar la palabra de Dios a tus hijos, pero tienes que entender que muchos han malentendido. Cuando Dios dice que instruyamos, pensamos únicamente, ok, ¿qué significa enseñar al hijo la palabra? Deuteronomio, por ejemplo, nos habla, capítulo 6, que tenemos que educar al niño y hablarle del Señor en la mañana, en la noche, en la casa, en la calle, cuando entramos, cuando salimos, nos levantamos, nos acostamos. Y algunos han dicho, ok, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es tener un devocional familiar. Y entonces yo le enseño 15 minutos de palabra y ya la hice. No, lo que Deuteronomio está apuntando, lógicamente incluye la palabra, pero es una vida que está modelando a Cristo. Es una vida que todo el tiempo le está diciendo al hijo, ¿sabes por qué no me crucé esa luz en rojo? Porque Cristo es el Señor. Pero papá, ¿por qué no fuimos a esto? Porque Cristo es el Señor. Mira, eso que está pasando no le agrada al Señor, según la palabra. Es decir, mi entrenamiento a mis hijos es 24/7. Todo el tiempo yo debo estar modelando a Cristo, ayudándoles a saber que mi vida no es cristiana el domingo en la mañana únicamente, sino que yo soy cristiano desde que me levanto hasta que me acuesto y sí, aún cuando estoy dormido. Porque yo debo velar porque mis sueños agraden al Señor. Pero ¿cómo controlo mis sueños? No es el tema del día hoy, puedes pedir una consejería para eso. Sigamos. Nosotros deberíamos poder llegar a decir, como Pablo dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, si quieres puedes buscarlo, si no aquí lo leo. Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. La meta de todo padre con sus hijos es poderles decir eso, mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y tú dices, bueno, yo nunca voy a poder ser como Cristo. Amén. Pero la palabra te llama a esforzarte en imitar a Cristo Jesús. Y tú debes como papá poder tener autoridad moral. Y si no la tienes el día de hoy, todavía hay esperanza para ti. Busca ayuda, busca consejo, pero no te quedes en que, ya qué voy a hacer. No, todavía hay espacio. Pero tú debes esforzarte en poder mirar a tus hijos a la cara y decirle, hijo, hija, imítame como yo imito a Cristo. Sigue mi ejemplo, sigue mis pasos. Confía en mí, pero no confía en mí porque confía en mí que tengo una cuenta grande escondida. Tu mamá no sabe, la tenemos ahí por si acaso. No, confía en mí porque ya saqué la visa. Si esto se pone feo, nos vamos todos para Miami. No,
confía en mí porque mis pasos te conducen a Cristo. Mira cómo hablo, mira cómo tomo las decisiones, mira cómo trato, mira cómo me relaciono, imítame. Tú deberías estar hoy, sentarte y decir, quisiera que mi hijo se comporte como yo. Voy a preguntarle algo, papás. Esposos, levanten la mano los esposos, hombres aquí. Si tienen hijas les va a ser más fácil, pero si no tienen hijas y Dios les da una hija, entonces para todos, ¿quisieran ustedes para sus hijas un esposo como ustedes? Si tú no puedes decir sí a eso, tienes un problema serio. ¿Quisieras que a tu hija el esposo le hablara como tú le hablas a tu esposa? Ahí es donde comienzan las miradas, ¿sí? Sí, 10:45. Nunca me han dejado poner una cámara de aquí para allá. Yo quiero, pero no me han dejado. Esa es la bendición de la pluralidad de pastores. Para poner las caras ahí, después grabarlas, las pasamos en el grupo de miembros. Esposa. Levanten la mano las esposas. Sea que tenga hijos varones o si Dios le da, ¿te gustaría que tu hijo se case con una mujer, que se relacione con él, que lo trate como tú tratas a tu esposo? Que vea a su esposo, a tu hijo, como tú ves al tuyo. Que lo respete como tú respetas al tuyo. Esa es la pregunta aquí. Modelamos a Cristo. Y yo debo esforzarme en poder decir, yo quiero que mis hijas tengan un esposo que las trate a ellas como, no siempre, porque no somos perfectos, pero que cuando se equivoque tenga el valor moral, la entereza espiritual y el amor por Cristo de llegar y decir, perdóname porque te hablé mal, perdóname porque te traté mal. Y aún ir a pedirle perdón a ellos y decir, perdón, tú me viste tratando mal a tu mamá, perdóname, yo he tenido que hacerlo. He tenido que reunirlos y decir, quiero pedirles perdón porque ayer le hablé mal a mi esposa delante de ustedes. Eso no es lo que Cristo quiere. Pero soy un pecador igual, necesito la gracia, pero perdónenme por haber hecho eso. Yo quiero para ellas un esposo así. Y esa es la meta nuestra. Y no es porque yo sea más espiritual, hermanos, porque si usted tiene el Espíritu Santo que tengo yo, es el mismo, entonces es posible. Simplemente no queremos. No se nos antoja que se someta a otra, yo no. Que ame a otro, que me respete y verá cómo la amo. No funciona así. Número 2, tenemos un modelo claro y autoritativo. Son dos palabras que vamos a desglosar acá. Un modelo claro y un modelo de crianza autoritativo. La palabra del Señor en el versículo nos dice, críenlos, versículo 4, en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No son la misma palabra, son dos palabras diferentes, disciplina e instrucción. Y vamos a ver muy rápidamente qué significa esto, disciplina e instrucción, para ver que tenemos un modelo de crianza que es, primero que todo, claro, y segundo, autoritativo. Y eso también va a ser bastante importante. Cuando vemos el modelo de crianza, a mí me encanta porque la palabra cuando dice disciplina e instrucción no es algo etéreo. No es un concepto en el que todos podemos decir, bueno, para mí disciplina es esto, para mí instrucción es aquello, para mí disciplina es que cuando el niño se porta mal, yo le digo, mira, ¿por qué no piensas bien las cosas? Porque puedes, pum, un huevo en la cabeza, pero tú debes pensar bien las cosas, pero pum, otro aquí, pero tú debes pensar una pared que patearon, una puerta, pero tú tienes poder para controlarte, ¡pum!, tiraron otra cosa allá, pero esa es disciplina. Bueno, no, según la Escritura. La palabra nos provee un modelo que es claro. Si usted estuvo en las prédicas de hombre y mujer, de esposo y esposa, más bien, el modelo de cómo ser buen esposo es claro. Yo ya sé qué es ser buen esposo según la palabra y yo ya sé qué es ser buena esposa según la palabra y todos, si estuvimos aquí prestando atención, lo sabemos. Amén. Con los hijos no es diferente. Entonces la primera parte es entender lo que significa la palabra disciplina. Esa palabra que tenemos, disciplina, aquí en la Escritura,
Permíteme darte la definición como tal en griego. Disciplina es la palabra paideia, que significa crianza y educación. Y básicamente esa palabra crianza y educación incluye 4 cosas, que son las siguientes palabras: órdenes, amonestaciones, reproche y castigo que se infligen en una persona con el propósito de que se someta a una autoridad y que adopte un modelo de comportamiento establecido. Pero quiero que veamos las 4 componentes de la palabra en griego: órdenes, amonestaciones, reproche y castigo. La famosa, en nuestro tiempo, crianza respetuosa, que está en pleno boga y que tal vez algunos padres de la iglesia la estén poniendo en manifiesto, es un modelo que está en completa oposición al modelo bíblico. Así que miremos las 4 palabras. Órdenes, son órdenes, no sugerencias. Se les está enseñando que a los niños hay que darles sugerencias, que ellos tienen capacidad de decidir. Qué cosa tan necia. Si usted le deja al niño decidir qué es lo mejor para su cuerpo, para alimentarse, para crecer, él no se va a bañar nunca. Él nunca va a comer nada saludable. Para él una dieta perfecta estaría de helado con M&M's de desayuno, acompañado de una Coca-Cola y bajado con unos yuppies. Es decir, ellos no tienen capacidad para tomar buenas decisiones. Administra las finanzas de la casa. En un mes estás embargado. Ellos no tienen capacidad, como lo dijo el Señor claramente a través del pastor Haider. Ellos piensan que ven, pero no ven. Lo siento, hijos, pero esa es la realidad. Y por eso al padre se le dice que le dé no sugerencias, sino que le dé ¿qué? Órdenes. ¿Tú sabes la diferencia entre una orden y una sugerencia? Yo sé que sí la sabes, entonces no voy a explicar más. Pero si no lo sabes, una orden es, no tienes otra opción. Esto es lo que hay que hacer. Y si no lo haces, van a haber consecuencias. Lo que tenemos que recordar, muchas personas están enfocadas, muchos padres y aún gente sin padres, sin hijos, tratando de estimular en los padres que críen de esa manera. No le des órdenes, establece un diálogo amistoso con él, hazte amigo de tu hijo. La palabra no está diciendo eso. La palabra dice que tú tienes una relación con tu hijo que nadie en todo el mundo tiene, solo tú. Tú eres el único que en esa etapa de sus vidas le puede dar órdenes. Y cuando digo etapa de sus vidas, estoy hablando mientras que esté en tu casa y no pague el agua, la luz, el arriendo, el mercado, pero es que tiene pelos en la cara, puede tener pelos en la cara. Puedes tener todo lo que tú quieras, puede tener 23, 24 años, pero si está en tu casa, está bajo tu autoridad. Amén. Pero es que ¿cómo le dice uno ya? Él me dijo, ya tengo cédula. Muy bien, entonces ve y mantente solo. O es que con la cédula se puede pagar en la olímpica. Ya tengo cédula, me va a llevar todo esto. A mí me gusta cuando sobre todo los hombres, ya tengo 18. Muy bien. ¿Ya pagaste el recibo de la luz? ¿Qué es eso? Felicidades. Felicidades. Órdenes, no buscamos consenso, hay que buscar consenso siempre. Dios no dijo que tu casa es una democracia. Dios puso autoridades en tu casa. Los padres son la autoridad, pero es que no me toman en cuenta. Una cosa es el abuso donde el niño, la niña y aún el adolescente le ponen el mismo buzo del color de la mamá. En Estados Unidos, en un aeropuerto, vimos a una familia de 5 y las 3 hijas y las 2 hijas y el hijo ya de unos 20 y tantos años iban todos con la misma maleta, del mismo color igual que la mamá, misma camisa, mismo pantalón, mismo todo, caminaban todos iguales y el papá y el hijo exactamente iguales. Eso ya es asustador. Pero estamos hablando de que no es consenso. Vamos a hacer un consenso. ¿A qué hora se deben ir a dormir? A ver, tú, papito de 4 años, ¿tú a qué hora consideras que es bueno para que tú te acuestes? Yo creo que a las 2 de la mañana. No, papito, pero negociemos 1:45. Es que hay que levantarse temprano. No, ya 2. 1:50. ¿Quién dijo eso?
Usted, papá, es el que dice, aquí se apaga el televisor a esta hora y usted se duerme a esta hora. ¡Uy! ¡Qué cárcel! Por eso estamos como estamos. Usted tiene autoridad, pero ¿y dónde queda el corazón? ¿Dónde está el evangelio? El evangelio está en que tú le estás recordando que Él se va a acostar temprano, no porque tú merezcas que se acueste temprano, sino porque Cristo merece que Él se someta a tu autoridad. Ahí está el evangelio. El evangelio está en que tú estás haciendo eso, no porque tú eres caprichoso, sino porque tú sabes que si no duerme 8 horas, 9 horas, va a tener problemas al otro día. El evangelio está en que tú no le estás diciendo no te comas eso, simplemente porque a mí nadie me dio helado de niño, no vas a comer helado en esta casa. Para que sienta lo que yo sentí, eso es revanchista. Sino porque tú dices, tú tienes un problema de lactosa. Has comido demasiado azúcar el día de hoy. Si te doy otro dulce, te vas a vomitar. Te vas a llenar de parásitos. Yo tengo que cuidar tu alimentación. Mi función es ayudar a que crezcas, a que sobrevivas. ¿Ok? Número 2, amonestaciones. La amonestación en la escritura es un llamado de atención al no seguir las reglas de juego. La misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en el fútbol cuando sacan una tarjeta amarilla. Es una advertencia. ¡Ey, ey, ey, ey! Así no se juega. Metiste la mano, sacaste de donde no era, te estás volando las reglas de juego. Y los papás tienen que amonestar a sus hijos. No, porque entonces vamos a restringir el desarrollo de su libre personalidad. ¿Tú quieres dejarlo que desarrolle su libre personalidad? Tal vez lo vas a visitar en la cárcel. Estás creando un monstruo. Al contrario, la palabra que nos dice, ustedes son malos, Génesis capítulo 6, por naturaleza, como una vez lo dije, nuestros hijos tienen todos un síndrome que ya en Estados Unidos lo están usando, es el síndrome SDT, síndrome de depravación total. Ese es el síndrome de nuestros hijos. Ellos no los podemos dejar que hagan todo lo que quieran. Es que al niño le gusta rayar paredes, techos, le gusta romper con el exacto el mueble para ver qué hay por dentro. Es tan inquieto y explorador. ¿Qué te pasa? Ese mueble no es tuyo, es del Señor. Ay, pero ¿cuál es el problema? Tú lo hubieras visto tirando la espuma y ahora vas y sacas otro crédito de 60 meses allá en la esquina para comprar otro sofá cama. Bonita cosa. Qué bien. Reproches. Exponemos su conducta pecaminosa. El papá tiene una tarea y es claro este modelo. Yo debo dejarle ver, esto es pecado. Esto que hiciste es pecado. La manera en que hablaste es pecaminosa. La manera en que miraste, la manera en que contestaste es pecaminosa. Allí vemos el evangelio porque exponemos el pecado más que mis preferencias. ¿Por qué te vistes de blanco? A mí el blanco nunca me ha gustado. Bueno, no te gusta a ti, pero a él le gusta el blanco. ¿Cuál es el problema? ¿Amén? ¿Amén? Ok. Exponemos y les hacemos ver que su manera de vivir es una manera equivocada. Papá, usted tiene un trabajo, es hacerle ver que la forma en que él está guiándose es una manera contraria a la palabra del Señor. Y por último, la palabra disciplina en griego incluye el castigo. Y la palabra castigo que está acá hace referencia al castigo físico y al castigo que quita cosas o elementos o restringe o pone tareas adicionales. Y tal vez algunos aquí digan, no, espérate, ya está claro que una nalgada nunca ayuda. ¿Está claro según quién? ¿De dónde sacaste tu conclusión? Porque de la Biblia no fue. Pero para que tú no me creas a mí y tú salgas convencido de aquí, ve conmigo en tu Biblia y vamos a ver Proverbios 22. Yo voy a dictarte varios textos muy rápidamente. Tú puedes buscarlo en tu casa. Si necesitas consejería después, con gusto estamos para servirte. Pero lo que yo tengo que hacer en la mañana de hoy es dejarte ver que hay un modelo en la Escritura que es claro y autoritativo para criar a los hijos y que viene del mismo evangelio. Proverbios 22:15, ¿lo tienes?
La palabra del Señor dice en Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de ¿qué cosa? De sabiduría, de bondad, de dominio propio, de buenos deseos. ¿De qué está lleno? Usted tiene su Biblia allá, hermano. De necedad. Y entonces, ¿qué hacemos? Viene un pero, ¿qué dice? Léanlo todos en coro. 1, 2, 3. ¿La disciplina qué? Física la alejará de él. Si usted tiene Reina Valera, Biblia de las Américas, mire cómo lo dice allí. La necedad está ligada al corazón del niño, porque la palabra muchacho en hebreo allí hace referencia a niño. No está hablando de adolescentes, porque en esos casos necesitamos más bien otras cosas. Pero la vara de la disciplina, la palabra vara en hebreo es un pedazo delgado y alargado de metal o de madera. Voy a volver a decirlo, vara, un pedazo alargado, delgado, de madera o de metal. La vara de la disciplina, ¿qué dice acá? La alejará de él. ¿Qué hago con mi hijo? Disciplínalo, dale un varazo. No, ¿qué hago con mi hijo? Dale un varazo. No, otra cosa, eso es lo que funciona. Eso es lo que dice el Señor que lo creó. Eso es lo que dice el Dios que lo formó en tu vientre, mamá. Eso es lo que dice el Dios que le ama de tal manera que envió a Jesús a morir en la cruz por él, y que sabe que el corazón de tu hijo, que sabe que el corazón de tu hija está lleno de necedad, y la vara de la disciplina va a sacar esa necedad de él. No creo tanto, pero eso lo dice la palabra. El problema ahora contigo no es conmigo, sino con la palabra del Señor. Mira lo que dice Proverbios 23. ¿Lo tienes? Proverbios 23, versículos 13 y 14. Increíble lo que dice acá. No dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si les das unos buenos azotes. Ahí está, hermanos. Esto es lo que dice la palabra. Pero no, yo he visto los nuevos estudios. ¿Qué importan los estudios? Los nuevos estudios dicen que tú y yo tenemos el abuelo aquí al frente. Ahí está el zoológico. ¿Vas a visitar a la abuela a la salida? Eso dicen los nuevos estudios. Los nuevos estudios niegan la existencia de Adán y Eva. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles estudios? Los de la humanidad caída. Felicidades en la crianza de tu hijo. Como dijo un amigo mío, te quiero ver. Hermano, no lo dejes de disciplinar. No morirán si les das unos buenos azotes. Versículo 14, la disciplina física bien salvarlos de la muerte. No está hablando que la disciplina física salva de la condenación eterna. Aquí la muerte está hablando de que mueran a temprana edad porque se meten en problemas. Terminan en pandillas. Terminan involucrados, se meten en la calle como los crías, como reyes. En la calle insultan a todo el mundo. Un día sale uno y ¡pum! Porque no todos los ven como hay tan bello. Afuera no los ven así. Eso dice la Escritura. La disciplina física la establece Dios como un medio de gracia para alejar al niño de la necedad e incluso en ocasiones de la muerte física. Vamos a otro texto, Proverbios 19:18. Mira lo que dice Proverbios 19:18. Disciplina a tus hijos. Y nuevamente esa palabra disciplina hace referencia no solamente a la vara, sino que puede incluir otro tipo de situaciones, otro tipo de castigos. Disciplina a tus hijos mientras haya ¿qué? Esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Cuando están contigo, hermano. Especialmente cuando están más pequeños. Disciplínalos mientras haya esperanza. Mira lo que estás haciendo, papá, que tú dices, no, yo no. De lo contrario, arruinarás sus vidas. ¿No lo has visto ahora? Pero tal vez en 25 años tu hijo te va a estar diciendo, ¿por qué me dejaste? Papito, pero es que usted se ponía bravo cuando yo... ¿Por qué me dejaste? Esa era tu tarea. Esa era tu tarea.
Tú debiste haberme dicho que no. Tú debiste haberte parado firme. Para eso eras mi papá, para eso eras mi mamá. Tú no has leído la cantidad de historias de gente en la cárcel que dicen, es que mi papá nunca me dijo no. Mi mamá nunca me dijo no. Y yo quisiera que me hubieran dicho no. Hubiera sido mejor un embarazo en ese momento que un carcelazo en este. Ojo, porque puedes estar arruinando el futuro de tu hijo. Eso no lo digo yo. ¿Dónde lo estás leyendo? La palabra del Señor. Sigamos. Aquellos padres, hermanos, aunque se ve que no es agradable, tenemos que entender, pero la escritura aquí no usa específicamente la palabra vara en el 19 y 18, sino que habla de la disciplina. La palabra castigo es la original, si miras Biblia de las Américas, Reina Valera, pero esa palabra aquí es amplia y va desde el castigo físico hasta restricciones. Eso puede incluir, es que mi hijo tiene 9 años y veo que la vara no está funcionando, quítale el Nintendo. No le dejes ver televisión, no lo lleves al parque, no le permitas jugar esa tarde, no le permitas jugar ese fin de semana, no está permitido, está más grande, quítale el celular, no puede salir con los amigos del colegio, no puede ir a tal lugar que iba a ir. Pero imagínate, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el siglo XXI, la palabra de Dios es eterna. Tú tienes autoridad, ejércela, ejércela. Dios te ha dado autoridad, papá. Ejerce la autoridad que Dios te ha entregado, porque tú vas a ser responsable delante de Dios. Proverbios 29:15, acompáñame. Es precioso lo que dice acá. Disciplinar a un niño produce ¿qué? Sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Permíteme leer de Biblia de las Américas. La vara y la reprensión, las dos cosas. Fíjate cómo aquí en Biblia de las Américas nos ponen las dos cosas. La vara hablando de la disciplina ¿qué? Física, y la reprensión hablando del regaño y hablando de no hay celular, no hay televisión, no hay parque, no hay juguetes, no hay salida, no hay lo que a él le gusta. Es tremendo, los niños hacen pataleta y entonces después van a comer helado. Le dices, no más televisión. La arma, está bien, 2 horas más, pero solo 2 horas. La vara y la reprensión dan sabiduría. Y escucha la parte B. Pero el niño consentido, ¿cuál es el niño consentido? Al que no disciplinan, al que no corrigen, al que lo dejan hacer lo que se le antoja para no frustrar su personalidad, avergüenza a su madre. Yo no he visto una sola mamá en un centro comercial, en aeropuertos, donde me cruzo con frecuencia, con mamás, con niños, haciendo berrinches, que esté tranquila. Sí, es normal que haga eso. Tu hijo también lo hace. Me siento orgullosa de que esté, esa es una nueva. Pero estoy feliz de verlo que revolcándose en el piso, pateando la vitrina, gritándole a la cajera, pegándole a la azafata. ¡Qué felicidad! Me siento tan orgullosa. Gracias, mi nombre es María y este es mi Instagram. No, ¿sabes cómo veo las mamás? Rojas. Por favor, por favor, por favor. Avergonzadas. ¿Por qué? Porque mi amado hermano, la palabra de Dios siempre tiene la razón. Estaban más felices en Estados Unidos conmigo predicando. Proverbios 29:17. Lógicamente dejando la conclusión de lo que vimos anteriormente, que los padres que no disciplinan a sus hijos, básicamente ¿qué están consiguiendo? Que sus hijos los avergüencen. Proverbios 29:17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Los padres que disciplinan a sus hijos físicamente cuando está la etapa para hacer eso, restrictivamente cuando la etapa va cambiando, son padres que aunque al principio tienen momentos de tensión, porque hay veces que los hijos retan y retan y retan y parece que uno disciplina y no pasa nada, a la larga, en la carrera larga, estos padres tienen más paz y tranquilidad. Los otros nunca descansan, ni siquiera cuando los hijos se van de casa, porque afuera van a hacer lo que tú les enseñaste. Y entonces pretenden que la esposa se aguante la pataleta,
Pretenden que el esposo se aguante la pataleta, pretenden que el jefe se aguante la pataleta, pretenden que la gente afuera los trate como reyes, como tú los tratas en la casa. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Acompáñame. Hebreos 12, 5 al 8. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Quiero que prestes atención a esto que está diciendo el autor de Hebreos, porque está estableciendo algo muy importante, que fue lo mismo que estableció el pastor Moisés o nos dejó ver a través de la carta a los Efesios. Dios se está identificando aquí como ¿qué? Como Padre, y eso es a causa del Evangelio, es decir, esto es porque somos hijos. Nuevamente quiero aclarar, esto que acabo de decir, estos proverbios no son simplemente cosas morales, sino es para padres cristianos que aman a Cristo, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que tienen el Espíritu Santo en ellos y van a poder entonces esforzarse en criar para la gloria de Dios. Y es lo mismo que está pasando aquí en Hebreos, pero mira lo que dice, porque hay gente pensando, eso era Antiguo Testamento, Dios ya no es así. Eso es una herejía primero, pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina. La palabra allí es la misma que tenemos en Proverbios. ¿Cómo sé eso? Porque si tú tienes tu Biblia moderna, hay un asterisco con un pie de página. Tú puedes ir al pie de página cuando termina ese versículo 6 y ese pie de página te va a decir Proverbios 3, 11, 12. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es citando el Antiguo Testamento y diciéndote ese modelo del Antiguo Testamento es el modelo que Dios está utilizando para criarte a ti. Hermano, créeme esto, por favor, préstame atención. Así estés molesto conmigo, préstame atención. No hay mejor padre que Dios. No hay un padre que ame más que Dios. No hay un padre más sabio que Dios. No hay un padre más bueno, lleno de gracia y de misericordia que Dios. No hay nadie en toda la humanidad que te ame si tú eres creyente. No hay nadie en toda la humanidad, ni tus padres, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni tus primos, ni tu mejor amigo de la universidad, del colegio, que te ame más que Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, Dios como Padre, mira cómo te cría a ti. Dice aquí, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama. Dios disciplina a los que ama. Dios no está disciplinando a los que odia. Dios está disciplinando a quienes, a los que ama, y castiga a todo. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Dice a todo, dice algunos. A todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Amado hermano, la palabra te está dejando ver que el modelo de crianza que yo acabo de decirles es el modelo que Dios está usando para criarnos a nosotros. El mundo puede decir lo que quiera, pero Dios sabe más. El mundo puede decir y prohibir y sacar leyes, pero yo confío en el modelo que Dios utiliza conmigo, que es el modelo que me da para criar a mis hijas. Amén. Sigue diciendo el versículo 7, parte B. ¿Acaso? Eso es una pregunta que está en sentido retórico. Sin embargo, hoy pueden haber respuestas distintas. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Se está estableciendo que los padres cristianos disciplinan a sus hijos. Se está dando por descontado, lo va a disciplinar. La respuesta sería, no hemos escuchado de un padre que sea tan negligente. Si Dios, versículo 8, presta atención, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos.
Dios está estableciendo la disciplina en el creyente como una marca de la paternidad de Dios sobre esta persona. Dios está estableciendo el castigo sobre nuestras vidas como una manera de decir: te castigo porque te he adoptado en mi familia. Y un buen padre disciplina y castiga a sus hijos. Y si alguien dice: pero no veo vara por ningún lado, si usted tiene Biblia de las Américas o Reina Valera, ya lo notó. Voy a leer Biblia de las Américas, versículos 5 y 6. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Puedes ir a un diccionario de griego y la palabra azota significa amarrarlo a un poste, exponer la espalda y darle un varazo. Ese es Dios. Y dice: es porque los amo. ¿A qué me lleva esto? Los padres que no usan la vara, los padres que no castigan quitando cosas para que sus hijos dejen de hacer lo que se les antoja, en realidad demuestran que no los aman. Y puede que tú digas: no, acompáñame a la palabra, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24, ¿lo tienes? Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Tú puedes pensar que es que lo amas mucho. No es verdad. Tú no disciplinas a tu hijo porque quieres evitarte el mal rato. No quieres pasar por todo el proceso, porque es harto. Es aburrido el proceso de disciplina a los hijos. Pero la Escritura está diciéndote algo. Tú que estás en este momento en tu corazón argumentando: yo amo mucho a mi hijo para hacer eso. No, la palabra no dice que tú lo amas. Y entre creerte a ti y creerle a Dios, yo le creo a Dios. Dime lo que quieras, pero yo le creo a Dios. Si no, no estaría parado en este púlpito. Los padres que no emplean la vara de la disciplina, los padres que no utilizan la disciplina física en las edades en que es necesaria, que podríamos pensar hasta los 8 o 9 años, no aman a sus hijos. Y mira lo que dice la parte B: los que en verdad aman a sus hijos, no los que dicen que los aman, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con el comportamiento de tu hijo? ¿Cómo puedes decir que está funcionando si no te lo soportas ni tú misma? Te jalonea, te estira, te hace, te pega, te patea, te grita, y sin embargo dices: pero algún día va a dar resultado. ¿Cómo? Te voy a responder: no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. Y nuevamente, yo le creo a Dios. ¿Por qué? Porque soy creyente. Ese es el punto, mi amado hermano. No es otra cosa. La otra palabra es instrucción y hace referencia a amonestaciones y advertencias del peligro al seguir ciertas cosas. Ya vimos lo que es la disciplina. La otra parte es la instrucción. Tenemos que advertir a nuestros hijos del peligro de las conductas que están adoptando. Y eso incluye cosas de acuerdo a la edad del niño, como el corte de cabello. Vivimos en un mundo, amados hermanos, donde está promoviendo el mundo que no importa el género, no importa si es hombre o mujer, tenemos género fluido. Yo debo velar porque la manera en que mi hijo se vista, en que mi hija se vista, ayude a que ella y los que están alrededor, ayude a que él y los que están alrededor tengan certeza de que es un niño o una niña. Ayer bajé por el ascensor de mi edificio y se montó, no sé si era un niño o una niña de 8 años. Yo me quedé todo el tiempo: ¿qué es? Tenía puesto un uniforme de fútbol, pero la carita se veía muy fina, pero no logré ver. Al final, cuando se bajó el ascensor, pude ver un arete. Dije: es una niña. No, espérate, tal vez no. Y no sé qué es. Me bajé del ascensor y no supe. Sube con este niño o niña por 2 minutos tal vez y no logré saber si era niño o niña. ¿Qué están pensando estos papás? No le están advirtiendo el peligro de: ten cuidado, cómo te vistes va comenzando a moldear la manera en que tú te percibes a ti o a ti misma.
Ese es nuestro trabajo, advertirles que el exceso de azúcar les va a traer consecuencias, que el exceso de sal les va a traer consecuencias, que el exceso de televisión les va a traer consecuencias, que no le entregue un celular a la edad que tiene porque sus neuronas, según los mismos científicos, no pueden procesarlas. Y por eso terminan adictos a las redes sociales, y porque en una red social puede aparecer un pedófilo. La puede engañar, termina mandando fotos desnuda. Yo tengo que hacer ese trabajo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Y hermano, eso es igual si es un niño de 3 o si es un adolescente de 18 o 19. Pero ya va a la universidad. ¿Es tu hijo? ¿Vive en tu casa? ¿Tú pagas la universidad? Tú eres la autoridad. Ese es el punto. Pero es que él no quiere vivir bajo mi autoridad. ¿Qué hacemos? Bueno, hijos, déjame decirles algo con todo respeto a los que ya están grandes y le dicen al papá, ya tengo 19. Si te parece que tu papá es muy opresivo, que tu papá debería estar tras las rejas por coartar tu libre personalidad, usted ya tiene 19. Usted es un ciudadano, usted ya tiene cédula. A usted le arriendan apartamentos. Hágale. ¿Qué está esperando? Ejerce tu autoridad. Abre la puerta y di, aquí mando yo y pago yo. No, pero pues tampoco. Entonces sométete. Si tú no pagas todo en tu casa, tú eres mantenido. Levanten la mano los mantenidos acá, hijos mantenidos. Levanten la mano. Levántela. Usted sabe que usted es mantenido. Levántela. Levántala. Tú estás ahí. Tú sabes que estás ahí. Levántala. Bueno, ustedes mantenidos también tienen que estar sometidos. Mantenido pero libre, con orgullo y pundonor. No, eso no funciona. Si estás mantenido, tu papá o tu mamá, aunque para ti se pasen de piña, aunque no entiendan, el papá no entiende que yo tengo que dormir hasta las 11 de la mañana, tu papá no tiene que entender nada. Tú tienes que madrugar, papá. Críe un hijo con el que querramos casar nuestras hijas. ¿Qué le va a decir a la esposa? Mi papá siempre me dejaba levantarme hasta las 11. Ese trabajo empieza a las 9, muy tarde, muy temprano, perdón. No funciona, hermanos. El hijo que no quiera someterse y está en la edad adecuada, tiene las puertas abiertas. Yo no estoy diciendo, papá, échelo, dígale, hijo mío, tú no eres creyente, oro por tu salvación, pero esta casa es creyente. Y si tú quieres vivir en esta casa, estas son las normas. Y si no te parecen las normas, pues tú tienes que decidir, pero es a nuestra manera o a nuestra manera. Entonces me tocará irme, no quiero, pero te ayudo a empacar. Y quiero decirle, papá, escúcheme, si su hijo va a hacer eso, quiero pedirles, papá, sean generosos. Déjenles llevar toda la ropa. Algún hijo dice, ay, ¿cómo así? La ropa es mía. ¿La pagaste? ¿La compraste? Entonces no es tuya. Entonces seamos generosos, papás. Déjenle llevar toda la ropa para que el niño tenga unos cambios. Le va a durar más o menos una semana, luego va a tener que lavar. Eso va a ser un milagro para él. Va a tener que lavar. Va a tener que cocinar. Mi amado hermano, el hijo que vive en desobediencia solo puede esperar problemas de parte de Dios. Porque Dios es justo. Amén. El último punto en un minuto. Esto es un modelo que ayuda a crecer, es autoritativo, ese modelo. No es para que tú digas, ay, estuvo chévere la prédica, nos dio duro, pero me reí un par de veces, pero no, yo sigo con mi crianza respetable. Esto es autoritativo. Este no es un modelo entre otros, esta es la palabra del Dios viviente. Y tú puedes salir y decir, no, ok, es tu problema con el Señor, no es conmigo. Es con el Señor, porque yo he citado hoy la palabra del Señor. Amén. ¿Y por qué los que no tienen hijos
deberían haber escuchado este mensaje, porque este modelo de crianza ayuda a que todos crezcamos. Efesios capítulo 4, lo hemos leído varias veces, por eso dije en un minuto, declara que cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que todo el cuerpo crezca y esté sano y lleno de amor. De una manera que yo no entiendo y no te puedo explicar, cuando un papá en la iglesia cría a sus hijos, como dice la palabra, cuando un hijo obedece a sus padres, como dice la palabra, está ayudando a que yo crezca. Está ayudando a que yo me desarrolle. Yo puedo percibir ideas que puedo citar rápidamente. Una, me anima como creyente ver la obediencia de otro creyente. Me anima como creyente ver a otro creyente haciendo la voluntad del Señor, esforzándose por hacer la voluntad del Señor. Me llena de satisfacción y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo. Anima a que todos sepamos esto porque podemos ayudarle a los padres que están fallando, que son cristianos y que han hecho el pacto de membresía. Dicen, yo quiero crecer y yo estoy dispuesto a que me exhorten y yo estoy dispuesto a que me llamen la atención cuando nos acerquemos y le digamos, hermano, tu hijo le falta disciplina. Hermana, a tu hijo le falta instrucción, disciplínalo, instrúyelo como dice la palabra del Señor. Nos va a ayudar porque sabemos cómo debemos evaluar. Amén. Y por último, papás, al escuchar un mensaje como estos, usted puede decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero recordarte algo. El texto no dice, padres, cambien a sus hijos. Padres, obliguen a obedecer a sus hijos. La palabra dice, padres, instruyanlos, críenlos y disciplínenlos. Como papás, no se nos evalúa si nuestros hijos cambian. Es posible que tú lo disciplines toda la vida y no cambie. Es posible que tú lo instruyas y no cambie. A ti no se te evalúa como padre por hacer que cambie. Se te evalúa como padre por lo que tú hiciste en criarlo e instruirlo. No te miramos por la pataleta del niño, te miramos por qué haces cuando la pataleta viene. Esa es tu responsabilidad. Intervenir, actuar cuando tu hijo no hace lo correcto. Pero el resultado depende de quién, del Señor. Es igual que con esta prédica. Mi trabajo es ser fiel. Pero el que convence es el Señor. Yo no puedo convencer aquí absolutamente a nadie, ni a mí mismo. Si el Espíritu Santo no obra, diré, no, esto es muy complicado. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este texto. Ayúdanos como padres a ser fieles, ayúdanos como matrimonios a modelar a Cristo. Ayúdanos a corregir lo que haya que corregir y yo te pido, Señor, que estas palabras fructifiquen en los corazones. Yo sé que molestan, no es fácil para muchos escuchar estas verdades, para otros tal vez sí, porque las vienen practicando, pero los unos y los otros necesitamos tu palabra. Y yo oro especialmente por aquellos padres que al escuchar esto se dan cuenta que su perspectiva de crianza es completamente diferente. Que en lugar de endurecer sus corazones, tu Espíritu Santo, Señor, les permita arrepentirse. Que no se salgan de este lugar sintiéndose juzgados, atacados, expuestos, sino que puedan darte gracias y decir, Señor, gracias por exponer mi error. Gracias por dejarme ver lo equivocado que estoy, que estamos en la manera en que criamos nuestros hijos o a nuestro hijo. Y que puedan buscar ayuda. Y que puedan recordar que en la iglesia no hay un solo padre que lo esté haciendo perfectamente. Que todos los padres fallamos, que todos los padres en algún momento somos permisivos, que todos los padres de alguna manera negamos tu palabra, pero que en una comunidad genuina de creyentes hay espacio para la gracia, hay espacio para el error, hay espacio para la reconciliación, hay espacio para caminar juntos de la mano. Que estas familias que se dan cuenta de esos errores puedan acercarse a otras y decir, enséñame, muéstrame cómo lo estás haciendo. Permíteme entrar un poco en tu vida para ver cómo es esto en la vida práctica. Y que con toda bondad y misericordia los que lo están haciendo no salgan a jactarse y a creerse maestros, sino a dar gracias, porque si lo han hecho así es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Permite que esta sea una generación que se levante con temor a ti y no una generación que se pierda por la negligencia de nosotros. Amén.
y amén. Dios les bendiga. Vamos a poner